Muy buenas tardes. Es un honor asumir esta responsabilidad emergente de ser el maestro de ceremonia y vamos a tener la conmemoración del aniversario 300 de la Universidad Central de Venezuela. Este ha sido un evento promovido por las academias de ingeniería de España y Venezuela. Ha sido una receptividad muy alta de parte de sus presidentes y particularmente de Antonio Colino, presidente de la Real Academia, y por supuesto de nuestro presidente de la Academia Venezolana, quien pues se ha trasladado expresamente para este evento acá en Madrid, don Eduardo Burós. Nos acompaña, por supuesto, también el orador de orden que va a estar aquí, el profesor Francisco González Redondo. Y para empezar, la palabra la tiene don Antonio Colino, presidente de la Real Academia de la Ingeniería, para dar la bienvenida al evento. Buenas tardes. Es más que un placer y un honor, es una alegría teneros aquí a todos vosotros. Hay muchas cosas que unen a España y a Venezuela. Y estamos trabajando las dos academias, la Academia de Venezuela y la Academia Española, para aumentar todavía más esos lazos de unión. Y hoy nos reunimos aquí para conmemorar un hito, una fecha importante, 300 años, ¿no? Pero ¿por qué se hizo una universidad hace 300 años en Caracas? Porque hay otros hitos importantes anteriores que nos fueron, se puede decir, que casi forzando a hacer la universidad. Y en 1492 nos encontramos los continentes, ¿no? Muy poquito después, en 1521, hace 500 años, fue la primera circunnavegación al mundo, y fue en español. Posteriormente, en 1565, Andrés de Urdaneta, hay muchos sacerdotes, muchos agustinos, muchos jesuitas en esas historias, Andrés de Urdaneta, en la flota de Miguel López de Legazpi, que es una plaza que hay ahí abajo, descubren la corriente, el tornaviaje. Porque era muy fácil ir de Europa a España, América, incluso seguir luego para allá, pero no se podía volver. Urdaneta, agustino, y Miguel López de Legazpi, capitán de la flota, descubren la corriente de retorno al viaje. Ya sabéis que van de Cebú, Filipinas, van hacia el norte, Japón, cruzan y luego bajan a Acapulco. De Acapulco a pie van a Veracruz y de Veracruz otra vez a Europa. O sea, es la primera globalización. Los productos de China se concentraban en Manila y Cebú y meses después llegaban a Europa. Esa primera globalización también se hace toda en español. Posteriormente, hay muchas cosas, pero se crean universidades. Y España crea muchas más universidades en América que en España. Hay muchas cosas que España tiene antes en sus provincias, porque nunca fueron colonias. La palabra colonia no existe. Incluso la Constitución española firmaban las provincias con sus nombres, las provincias de América. Y se crean las universidades. Y hoy nos vamos a reunir aquí para de 1721, Santa Rosa de Lima, en Caracas. Hoy, la Universidad Nacional de Caracas. Pero veis que se crearon unas 35 universidades, según se cuenten. Ha habido algunas que han cerrado y otras que han abierto posteriormente, pero estas son las históricas. Pero no solamente eso, sino que uno de los hitos fundamentales de España, aunque la gente no lo sepa, que es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que sí que se va reconociendo ahora, incluso la Organización Mundial de la Salud, que uno de los hitos fundamentales es que por primera vez se llevó, sabéis todo, la vacuna, ¿no?, con los niños que se llevaron de aquí a América. Y una de las primeras etapas fue Caracas, donde primero recibieron la vacuna
Los primeros que se fueron curando eran los de las provincias de Caracas. Ahora se está haciendo famosa la expedición, que tenía que haber sido mucho antes, porque la jefa de las enfermeras que viene en este barco es Isabel. ¿Habéis oído hablar del Zendal, del Hospital Zendal de Madrid? El hospital que se hizo en un mes corriendo para se llama enfermera Isabel Zendal, que fue la primera enfermera que llevó a todos los niños en el barco. Ha habido otros hitos, ¿no? Pero algo un hito muy importante es que la Academia de Venezuela y la Academia Española de Ingeniería hemos firmado un convenio y hemos hecho varios actos. Este es uno de ellos, pero hemos hecho otros muchos que pensamos seguir haciéndolo. Y además no solamente de una manera bilateral, sino que estamos haciendo ya actos con todas las academias de ingeniería de América, ¿no? Tenemos actos conjuntos con Argentina, Uruguay y México, porque son las academias que tienen instituida oficialmente, son los países que tienen una academia. Hay una asociación mundial de academias que se llama CAETS, Council of Academias de Ingeniería y Técnicas, ¿no? CAETS, que estamos como 36 países del mundo. Y dentro de esa CAETS hay una parte que se llama Eurocase, que es lo mismo, pero solamente para Europa, ¿no? Que hemos tenido alguna reunión de todos esos países europeos aquí. Pero nosotros lo que queremos ahora es que en CAETS, que es la mundial, entre también la Academia de Venezuela. Y queremos que entren también otras academias, las tienen que hacer, pues Colombia, Chile, porque estos países, de hecho solamente México, Uruguay y Argentina tienen oficialmente la academia que ha ingresado en la Unión Mundial de Academias. Lo que queremos es colaborar con vosotros y que en algún momento la Academia de Venezuela se una también a CAETS. Y para hacer esto lo mejor es que colaboremos en actos como el de hoy, colaboremos en una cosa que nos da muchísima fuerza y que no lo utilizamos, que es el idioma. Somos 600 millones de hispanohablantes y creciendo, podemos llegar a 700. El chino son como 800 millones, el inglés son muchos menos. Hay mucha gente que sabe el inglés como segunda lengua, pero como primera lengua somos casi el doble que los ingleses, que los americanos, los yanquis. Si este potencial de 600 millones, 23 países, nos unimos, si nuestras academias trabajamos conjuntamente, hacemos proyectos conjuntos, somos imbatibles. Pero nos tenemos que unir, claro, si no nos unimos, no. Y para unirnos, lo que estamos haciendo es el Diccionario Español de Ingeniería. Ya lo hemos hecho aquí, ya tenemos la primera edición, ya está circulando, lo tenéis en la red, podéis entrar y verlo, pero estamos haciendo la revisión, la primera revisión del diccionario, porque un diccionario técnico que no se revisa a los 10 años queda obsoleto, ¿no? Y ahí sí que contamos con un equipo nutrido de gente de Venezuela, que nos habéis dado los nombres, los tenemos metidos en nuestros equipos. Claro, tenemos como 60, la ingeniería la tenemos dividida como en 60 campos, ¿no? Entonces vamos metiendo, y hay muchos campos que no existían hace 15 años. O sea, se hablo de robótica, bioingeniería, ingeniería hospitalaria, inteligencia artificial, tratamiento de datos, todo lo que se llama la bio afectando a los vegetales. Eso no existía hace 15 años. Bueno, tampoco existía el teléfono móvil, ni el WhatsApp, y eso parece que lo han hecho. Incluso lo que me digo yo, la aviación, el primer avión voló el 1 de septiembre de 1903, o sea que eso históricamente es ayer. Todo el mundo da por hecho, ¿lo sabes? Que no, que hace 100 años no, y hace 50 años no había volado nadie. Hoy todo el mundo ha volado, pero hace 50 años no había volado nadie, los pilotos. Entonces, todo eso es un trabajo que tenemos. Y yo creo que todos juntos, empezando de España y Venezuela, pero luego a ver si podemos mezclar los otros 23 países de habla hispana, podríamos ser una potencia, no solamente como somos ahora, social y económica, podríamos ser una potencia ingenieril, con que vamos a trabajar para ella. Muchas gracias. Este acto, además de ser organizado por las academias y, por supuesto, con el placer de la Universidad Central de Venezuela y de sus autoridades, pues está presidido por don Antonio Colino, quien nos ha dado unas palabras
muy alentadoras porque se refiere fundamentalmente al futuro. Don Antonio Colino nació en Madrid dentro de un día como el 13 de mayo, que será dentro de un par de días, así que celebraremos este aniversario también de don Antonio. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, con un certificado profesional en Electric Power Engineering nuclear de la UCLA en los Estados Unidos. Es diplomado en Dirección General de Empresas de la Escuela de Organización Industrial. Es diplomado en Tecnología Energética también por la Politécnica. Hizo su doctorado también en la Politécnica, un máster en Defensa Nacional en la Universidad Rey Juan Carlos y el CCDEN en 2008. Ha recibido múltiples distinciones, entre las cuales la Medalla de Honor Nuclear Española, la Cruz de Plata de la Guardia Civil, la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica, y también, por supuesto, tiene un palmarés muy amplio en el campo de la gerencia de la ciencia. Ha sido consultor en importantes empresas como Endesa, Enresa, en Bechet Power Corporation. Fue consejero de seguridad nuclear y miembro del ahora mismo es miembro del patronato del Instituto Cervantes, y es, además de eso, el presidente del Comité Técnico de AENOR por terminología, para la terminología científica. Nuestro otro miembro del presidium de este evento, don Eduardo Burós Castillo, actual presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, es individuo de número, además de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ingeniero agrónomo por la Universidad Central de Venezuela, con un magíster en recursos hidráulicos en Stanford, luego posgraduado en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, especialista en Ciencias Ambientales en la Universidad Metropolitana. Fue el secretario general de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos de Venezuela, director de la Dirección General de Recursos Hidráulicos y de Obras Públicas, es profesor titular en el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial en la Universidad de los Andes de Venezuela, es fundador del posgrado de Ingeniería Ambiental en la Universidad Católica Andrés Bello, y en el ámbito internacional también miembro del staff de consultores del Banco Mundial. Pues ha tenido un conjunto también de reconocimientos, mérito al trabajo, medallas Henri Pittier, botón de la ciudad de Valencia, ciudadano ejemplar de Caracas. Nos acompaña también, aunque no está presente, pero en presencia física, pero en presencia no solo institucional, sino además de eso afectiva, la rectora, doña Cecilia García Arocha. Y, por supuesto, el profesor Francisco González Redondo, quien será el orador de orden en este acto. También nos acompañan personalidades académicas y distinguidas. Quiero destacar precisamente de universidades. Agradezco muchísimo la presencia de la Universidad de Salamanca en su vicerrector académico, y bueno, esperamos precisamente tener luego la oportunidad de hacer algún intercambio. Hechas estas presentaciones, vamos a darle la palabra a nuestro querido profesor Eduardo Burós Castillo, quien tendrá también unas palabras en relación a este evento y una investigación que hemos hecho importante hasta la fecha. Tiene la palabra don Eduardo Burós Castillo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este acto y haberme brindado esta oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema tan importante del vínculo entre nuestra nación partera y de estos hijos que hemos nacido allende el Atlántico. Suelo decir en Venezuela, nosotros somos porque vinimos. No
no estábamos allí, nunca. Somos porque vinimos y tenemos que tener esa conciencia. Entonces, quisiera pues transmitirles con esta palabra la gran satisfacción de poderle dirigir esta palabra a tan distinguida concurrencia académica y de distinguidísimas universidades presentes en el acto. Bueno, me voy a referir al año de 1721. Corría el año de 1721. Se acercaba la Navidad, pero los acuciosos oficiales del palacio preparaban los múltiples documentos que el rey Felipe V debía firmar para dar curso a los despachos, para mantener en ebullición las actividades vitales, económicas, sociales y culturales del imperio donde no se ponía el sol. Desde una capital provincial de los reinos de Indias, donde apenas hacía 25 años que se había instalado un colegio seminario, había llegado una solicitud para que tal colegio obtuviera la facultad de dar grados y erigirse en universidad en la misma conformidad y con iguales circunstancias y prerrogativas que la de Santo Domingo y con el título de real como la tiene dicha universidad. El siglo XVIII se iluminaba con los cambios renacentistas de los siglos XIV y XVI, que durante el XVII se habían engrandecido con las profundas reflexiones que determinaba el advenimiento de un creciente número de conocimientos que llevaron a la determinación de la necesidad de compilarlos en un único texto donde pudieran estar accesibles a toda la humanidad. Es la enciclopedia, la obra cumbre de la Ilustración, que es el nombre con que la historia reconoce este periodo de empresa civilizatoria de la humanidad. España, gestora de conocimientos en las respetadas universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, fue proclive al advenimiento de las nuevas ciencias que validaban muchas teorías que previamente se habían expuesto en la llamada Escuela de Salamanca. La Guerra de Sucesión evidenció el poder de las potencias emergentes, Francia, Inglaterra. Por eso la administración, y Holanda, por eso la administración española se esforzó en restablecer su poderío económico y militar en Europa. Sí, no faltó, sin embargo, quien atendiera las peticiones allende el Atlántico y colocara ante el rey Felipe V la cédula que concedía la petición del colegio caraqueño. Ello se dio en la ciudad, o en la población de Lerma, en Burgos, donde este acto ocurrió en aquella Navidad del año de 1721. El 22 de diciembre se firmó el documento que creaba la Real Universidad de Caracas. Un año más tarde, también esta universidad se transforma en pontificia por bula apostólica del Papa Inocencio XIII. Aunque algunos autores atribuyen a la Real y Pontificia Universidad de Caracas el modelo de colegio seminario propio de la Universidad de Alcalá de Henares, por las competencias asignadas a la autoridad eclesiástica como proveedora de fondos, en el orden académico es indudable que se siguió el modelo salmantino del claustro universitario vigente hasta el día de hoy. Lamentablemente, el tema de la provisión de fondos sigue presente. No es la ocasión para tratar esas vicisitudes, pero indiscutiblemente es un reto a solventar para operar con la justa independencia de criterios y principios académicos. Hablar de la Universidad de Salamanca, de su historia, de su influencia en el pensamiento universal, es un atrevimiento que solo puede permitirlo el reconocimiento a su primacía en el universo académico hispano, a la admiración que un egresado de la Universidad de Caracas siente al encontrarse con la génesis de la intelectualidad que nos unifica. Salamanca, según la historiadora Águeda María Rodríguez Cruz, indudablemente quinta esencia del espíritu hispano, pues nacida en Canarias, educada en Caracas, doctorada en Medellín y Salamanca y profesora de escalafón de ambas universidades, la calificó como cantera de maestros y oficiales para las Indias y destacó su influencia en las universidades de México, Caracas y Lima. Salamanca ha sido calificada como la cuna de la cultura del humanismo, pero lo hemos comprendido en todo su significado.
Habrá que releer a Huntington, el teórico de las culturas y del orden mundial, según ellas, para ver si fue capaz de visualizar el rumbo de la cultura española luego de la decisión de la Reforma. Es de mencionar que su relevancia y expansión determinó que la propia reina Isabel la Católica exigiera 10 años de estudio en Salamanca para ser miembro del Consejo Real. De Salamanca aprendimos a valorar nuestra conciencia, la condición que nos califica como humanos, el libre albedrío, la libertad de actuar sin ataduras y, en consecuencia, rendir cuenta por nuestros actos. Allí fue objeto de exégesis la tesis jesuítica que perdura aún en la filosofía política y que continúa debatiéndose sobre libertad e igualdad como principios fundamentales de la democracia. La doctora Ana María Caravías Torres, profesora de Historia de la Universidad de Salamanca en 2017, la resume como la moral no depende de la divinidad, y la doctora Carolina Lloris, profesora de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas en 2021, la define como la libertad de la voluntad humana que no pertenece en exclusividad a la dogmática católica, sino que es una realidad dada sin necesidad de ser revelada. Trascendente argumento, reflejado en la confrontación entre liberales, egresados y estudiantes de la Universidad de Caracas y absolutistas, buena parte del clero secular en ocasión de la interpretación de la ocurrencia del terremoto de Caracas en 1812. En Salamanca se sentaron las bases modernas del uso del saber para proveer mejores condiciones de vida. Lo veremos en las demandas del rector de la Universidad de Caracas, Juan Agustín de la Torre, exigiendo la enseñanza de agrimensura e hidráulica para solventar los litigios agrarios a los cuales asistía como jurista de profesión. En Salamanca se estructuró el trasplante total de la vida española a América, expresiva síntesis de la doctora Rodríguez Cruz, con las enseñanzas salmantinas sobre ética, filosofía, derechos de la humanidad, principios económicos liberales, derecho internacional, y con la propuesta de Nebrija de lengua patrón, se consolidó nuestra cultura común. Salamanca articuló la más grande nación de la tierra desde el Imperio Romano. Salamanca nos enseñó que todo hombre comparte la misma naturaleza y los mismos derechos, libertad e igualdad, la base de nuestras modernas democracias, sobre cuyos límites y pesos aún se continúa debatiendo. Pero Salamanca también produjo ciencia dura, teoría del movimiento uniformemente acelerado, magnetismo, astronomía, medición del tiempo, anatomía médica, cosmografía y geografía. Escolástica sí, pero adelantada a los cambios por venir. Esa es lo que la historia universal conoce como la Ilustración. La Ilustración en el universo de España y de las Indias tiene un sesgo particular. Su defensa de la razón e independencia de dogmas de fe es laica, pero no es anticlerical ni es atea. El sacerdote benedictino Benito Jerónimo Feijóo será su exponente más destacado en la península, y por esa maravillosa metáfora de Gregorio Marañón, que bien podemos aplicar a la cultura hispánica, como el que hace brotar la vid en Europa y en América, separadas por miles de leguas, pero bajo el mismo clima geográfico. Clima intelectual, diríamos. Serán destacados discípulos de la Universidad de Caracas los padres Juan Antonio Navarrete, Baltasar de los Reyes Marrero y Juan Agustín de la Torre, españoles americanos, intelectuales criollos, que propenderán hacia fines del siglo XVIII a la reforma de la universidad conforme las propuestas de Feijóo, cuya obra conocían y habían estudiado. Así demandaban en concordancia con aquella la apertura de nuevas cátedras, en particular las de las áreas científicas, la incorporación de la experimentación y del conocimiento de las máquinas que estaban cambiando el sistema productivo, la filosofía de las artes, a la vez que las nuevas estrategias pedagógicas de Feijóo, libros de texto en lugar de dictados y análisis como sustituto a la memorización. Siendo Navarrete, Marrero y de la Torre profesores universitarios, su propósito era reformista, no sustitutivo por academias como proponía Feijóo.
para obviar el retardo en la toma de decisiones por las universidades. Tampoco se apreciaba en sus solicitudes las pruebas de admisión para desembarazar a la universidad de la carga de alumnos inapropiados. Navarrete propone la enseñanza de medicina, botánica, farmacia, matemática, nómica, álgebra, óptica, aritmética, geografía, cronología, geometría, trigonometría, en su tabla de ciencias, artes y facultades, sus nombres y contenidos para saber lo que hay que saber en nuestro mundo. Marrero desarrolla su cátedra de artes o filosofía, incorporando el conocimiento de las obras de Newton, Kepler, Lavoisier, Descartes, Locke, acusado de contravenir las constituciones universitarias en cuanto al contenido de la cátedra, se defiende, como lo indica el historiador Reinaldo Rojas, recurriendo a la real aprobación a la Universidad de Salamanca para la enseñanza de física, aritmética, álgebra y geometría. De la Torre consigue el apoyo del Real Consulado para abrir las cátedras que abrirían las puertas a la enseñanza de la ingeniería en la Universidad de Caracas. Pero como lo investigó la doctora Yolanda Texera, llegado el momento de concretar el financiamiento, los miembros del consulado demandaron el control académico de la cátedra, a lo cual, como es propio de un universitario, se opuso el claustro. Una vez más, chocaron la asignación de fondos con la doctrina académica. Las ideas de Jovellanos también encuentran eco en la sociedad venezolana. Se intenta crear una cofradía a la manera de las sociedades económicas, pero los convulsos años de inicios del siglo XIX no permiten la consolidación de esas iniciativas. Se tendría que esperar el despegue de la nueva república para que el doctor José María Vargas, con base en los estatutos de la reforma de la universidad en 1827, pudiera avanzar en la modernización de la enseñanza de la medicina, para que Juan Manuel Cajigal, luego de su tránsito por Alcalá de Henares y de la Escuela de Ingeniería de París, estableciera la académica matemática en paralelo con la universidad, y para que el doctor Vargas, como presidente de la Sociedad Económica de Amigos de Venezuela, procurara llevar adelante algunas de las recomendaciones de Jovellanos en su informe sobre la ley agraria. Con la sociedad y sus discusiones se pretendió interesar a los propietarios en los modos de mejorar su actividad agrícola, combinando adecuadamente conocimientos prácticos y teóricos. También se pretendió imbuir a los agricultores de la conveniencia de investigar y de experimentar. Se procuró la difusión del conocimiento mediante cartillas agrícolas. Se reconoció la importancia de las colonias agrícolas, para las cuales se atrajeron campesinos católicos, escoceses y alemanes. Fueron las ideas de Jovellanos, traducidas por Vargas y sus colaboradores, las que pondrán la piedra fundamental para el futuro desarrollo de la ingeniería agronómica en la Universidad Central de Venezuela. Lo que no pudo prever Vargas fue que el liberalismo inglés no podía ser aplicado a una sociedad que, pese a la ruptura con la metrópoli, seguía conservando sus patrones culturales en distintas materias, pero en particular en materia económica. Pero eso es otro tema. La Real y Pontificia Universidad de Caracas, transformada por los Estatutos Republicanos de 1827, se reforma significativamente en cuanto a la enseñanza de las ciencias jurídicas, las corrientes filosóficas y la medicina. Las ciencias exactas y la ingeniería se desarrollan en paralelo. La universidad y la Academia de Matemáticas marchan por separado. Incluso después de aprobada la constitución de una facultad de ciencias exactas e instalada y operando en la Universidad Central de Venezuela. La actividad de la Academia de Matemáticas, responsable de la formación de ingenieros, continúa, incluso cuando es cerrada por razones políticas, pues casi inmediatamente se aprueba el establecimiento de una Escuela Nacional de Ingeniería que continúa formando ingenieros cuyos grados profesionales otorga la Universidad Central de Venezuela. Las influencias de las universidades europeas en el desarrollo de las nuevas tendencias de pensamiento y los cambios radicales derivados de los planteamientos de Darwin y el advenimiento del pensamiento positivista aparecen asociados en mayor grado a la presencia de individualidades, tanto foráneas como autodidactas nacionales, y a diferencia de los marcos estructurados de interacciones entre las grandes universidades hispanas en India como en la península en los siglos precedentes. En el campo de las ingenierías es notoria la influencia de las escuelas de ingeniería de Francia.
A mediados del siglo XX, la extrema situación política que condujo a la guerra civil en España determinó una oleada de catedráticos españoles que, ingresados a la planta de profesores de la Universidad Central de Venezuela, asumieron un rol renovador, un aliento fresco y estimulante a significativos cambios en la docencia e investigación en diversas áreas del conocimiento: ciencias jurídicas y políticas, filosofía, filología, ciencias básicas, historia y antropología. En ingeniería, el trasvase de los conocimientos ocurrió en el propio campo del ejercicio profesional y de allí fue llevado a las aulas por profesionales que realizaban la doble tarea de docente universitario y profesional en ejercicio. Pero además, la profusión de congresos, jornadas, simposios y las más diversas formas de interacción colectiva se sumaron al proceso renovador. Las viejas raíces reverdecieron con vigor inusitado del mismo que es posible que ocurra en el sentido inverso con la diáspora forzada de profesionales venezolanos. Luego de la innegable e importante influencia de las universidades estadounidenses y británicas durante los 2 últimos tercios del siglo XX, estamos comenzando a ver un mutuo redescubrimiento de nuestro tránsito común. La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat así lo ha comprendido y ha establecido la Comisión de Actividades Académicas en España, cuyo vigor y actividad nos ha sorprendido y que asumimos con inmensa satisfacción y voluntad de fortalecimiento y crecimiento en intercambio fructífero. Sea este momento especial para dar gracias a la Real Academia de Ingeniería de España por su afectiva e inspiradora acogida. Estamos profundamente agradecidos. También es cabal y oportuno reconocer las acogidas que nos han brindado las universidades en donde estamos dando los pasos iniciales para establecer y prontamente acrecentar el intercambio académico a través de proyectos concretos. Celebrar el tricentenario de la Universidad de Caracas, la Universidad Central de Venezuela, en el seno de la Real Academia de Ingeniería de España, es ocasión para esparcir unas semillas de pensamientos para fortalecer nuestro destino común. Así reconocemos y nos incorporamos con convicción a la constitución del Diccionario Panhispánico de Ingeniería. Nebrija nos legó el lazo de unión irrompible, de lengua patrón, unas leyes para unir el habla culta y la común, la cotidiana. Eso persigue también el diccionario. La creación de un índice estándar reconocido y valorado por nuestras universidades y promovido con unión y fortaleza por nuestra comunidad de naciones para que nuestros científicos y profesionales escriban en su lengua y sean leídos y valorados sus conocimientos por sus pares de otras lenguas. Hagamos valer la condición del español como lengua oficial de las Naciones Unidas. Promovamos las grandes universidades iberoamericanas al rol de las referentes anglosajonas en América y Europa. Pensemos en un concierto único de mutuas concesiones para que nuestras grandes universidades con historia y tradición sean referentes comunes, con cuerpos de profesores integrados del conjunto de naciones y concentrados en áreas de conocimiento seleccionadas a base de la trayectoria y reconocimiento otorgado por un claustro superior que podemos establecer. La difusión del conocimiento a través de un sistema de redes sociales y editorial único. Los historiadores de las universidades han reconocido que uno de los grandes éxitos de la Universidad de Salamanca fue su política editorial y el uso extensivo de la imprenta cuando ésta era la red de comunicación más moderna de su tiempo. Libros de texto para que nos conozcamos todos y alcancemos la mayor productividad de nuestro saber. Establezcamos un sistema jerárquico de nuestras universidades conforme a un baremo acordado entre el conjunto de universidades iberoamericanas. Así estaremos promoviendo una sana competencia académica y orientando a los aspirantes a seleccionar sus universidades de preferencia. Concursos, ferias de emprendimiento, mercado de conocimiento. Ofrezcamos oportunidades para que las universidades den a conocer sus productos de innovación y tecnología y sean atractivo medio para atraer inversionistas, filántropos, patrocinadores de investigación para continuar la permanente tarea de creación de conocimiento y promoción de emprendimiento. Concurramos con proyectos conjuntos a la fuente de financiamiento corporativas, nacionales, multilaterales, de fundaciones y organizaciones similares. Creemos unos premios de relevancia mundial
que destaquen los roles significativos de nuestras acciones en pro del desarrollo mundial. Me atrevo a mencionar algunas acciones y conocimientos en ese sentido, con solo la idea de inspirarlos a pensar en ellos con la seguridad de que surgirían muchos más. Así, por ejemplo, para medicina, reconozcamos la expedición de la vacuna. Para geografía y ciencia, la expedición de Límite o la de Mutis. Para tecnología, el desarrollo de la ingeniería náutica que permitió la unión de nuestros continentes. Para leyes, la doctrina de derechos humanos. Para economía, los fundamentos teóricos del sistema económico liberal, hoy reconocido a los pensadores de Salamanca. Hagamos que nuestras academias sean faro orientador. Nutramos al universo político con nuestras ideas, proyectos, marcos conceptuales, lineamientos para políticas públicas y al sector privado de visiones y oportunidades de desarrollo de nuevas áreas de negocio y emprendimiento. Esta tarde, en presencia de la distinguida concurrencia que nos acompaña y con particular distinción a nuestro anfitrión, la Real Academia de Ingeniería y nuestra proba Universidad Central de Venezuela, que nos acompaña con sus dignas autoridades, encabezadas por su rectora y el cuerpo de profesores miembros de nuestra comisión académica en España. Concluimos nuestra intervención con la inspiración de un pasaje de Don Quijote, que como miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat debí comentar en un acto académico alusivo al texto cervantino y que a la vez debía ser alusivo a la ingeniería. Elegí el capítulo 20 del libro primero, que nos narra cómo Don Quijote y su fiel compañero pasaron una noche temerosos de unos extraños ruidos que no podían reconocer, pero que podían presagiar un grave peligro. Con el alba, Sancho fue a identificar la causa y presenció cómo aquello no era más que el agua, brindando su energía para hacer un trabajo productivo de la industria textil. Y reflexionaba Don Quijote al saber la causa. Debo saber la causa de cada son. Respondámosles como Sancho, solo es necesario averiguarlo. Busquemos la causa del ruido en nuestras universidades, máquinas de pensamiento y fábricas de conocimiento, y encontremos el agua de su historia, proveyéndolas de energía útil y creadora. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Luego de las palabras de nuestro querido presidente, quiero invitarlos a ver un video de la Universidad Central de Venezuela para recrearnos un poco en su espacio y en el relato de su significación actual. Por favor, proyectamos el video. Desde hace más de 2 siglos, la Universidad Central de Venezuela, la UCV, ha impulsado el desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país. Hoy en día, en los espacios de su campus y a través de núcleos y programas a lo largo y ancho de la geografía venezolana, la UCV mantiene una activa presencia como institución generadora de conocimientos. En un ambiente de apertura a todas las corrientes del pensamiento universal, la autonomía y la pluralidad de ideas como principios fundamentales ha permitido el desarrollo de una amplia e intensa vida académica, reconocida nacional e internacionalmente. Profesionales de diversas áreas del conocimiento humano egresan de esta casa de estudios con la suficiente capacitación para aportar soluciones a los problemas del país.
La vocación social de la UCB se aprecia en el significativo número de institutos, centros de investigación y programas que se desarrollan en beneficio del colectivo. Servicios de impacto social inmediato que son parte de la actividad cotidiana, dentro y fuera de sus muros. Como institución vinculada al progreso científico y humano, la UCB promueve el desarrollo, introducción y uso de nuevas tecnologías, así como la creación de redes de conocimiento a través de grupos multidisciplinarios de investigación. La pertinencia social de las especialidades que se imparten en las facultades, escuelas, en la actividad que adelantan sus institutos y centros de investigación, representa un rasgo que ha definido la vida institucional de la UCB y de quienes hacen vida en este privilegiado campus, los UCBistas. Son jóvenes, adultos, mujeres y hombres que canalizan su talento, inquietudes y esfuerzos por un objetivo común: construir un mejor país. La ciudad universitaria de Caracas, sede principal de la UCB, es una ciudad síntesis de las artes. Obra del arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, proclamada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En estos espacios transita el ímpetu de la creatividad, el ingenio, la sensibilidad, el dominio y la destreza del ser humano. Un importante reservorio del pensamiento, de la ciencia, la tecnología y la cultura. La UCB, la casa que vence la sombra. Entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Alcalá de Henares hay también una relación sumamente estrecha. Yo quiero destacar precisamente dos elementos, no solo el que acabamos de oír, precisamente, que es el de compartir la condición de ser una ciudad universitaria, patrimonio de la humanidad, por sentirme además de eso muy honrado con la presencia de dos de quienes fueron artífices en buena medida, por los artesanos de ese proceso, las personas de Carlos Clemente, quien nos representa en la Universidad de Alcalá de Henares, y de Fran Marcano, del Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, que acuciosamente hicieron buena parte de esa tarea de hacer, lograr el reconocimiento de UNESCO como ciudades patrimoniales. Quiero, por supuesto, destacar además la presencia de don Santiago López García, quien en la reunión que hicimos en Salamanca recientemente para invitarle, nos respondieron: una madre nunca abandona a su hijo. Y aquí están presentes. Nos sentimos muy orgullosos, además de eso, porque esta tarea que don Eduardo nos asignase hace un poco más de un año y
año y medio aproximadamente, y que la aceptamos con muchísimo agrado en lo personal, por estar dirigido por quien había sido mi compañero, amigo, rector de la Universidad de Carabobo, Adrúbal Romero, quien está aquí también con nosotros y a quien hemos tenido precisamente como doctor, como guía, como referencia en todo el proceso que hemos venido cubriendo acá, todos quienes formamos parte de la Comisión Académica España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Y quiero también agradecer, por supuesto, a quienes asumieron la tarea de construir esfuerzos para tener una especie de colegio profesional, dado que probablemente unos 7.000 ingenieros venezolanos nos radicamos en España. En esa tarea pues hemos tenido una contribución importante de César Chacón, quien está al frente de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura, y a Óscar González Rodríguez, su vicepresidente, y al resto de compañeros que están haciendo una labor importante en ese campo. Quiero también destacar, por supuesto, que buena parte del conocimiento que tenemos se lo debemos a personalidades que nos están acompañando hoy, como Tomás Páez, sociólogo, quien ha venido haciendo un trabajo importante de seguimiento de la diáspora venezolana, más de 500.000 de venezolanos en España, de los cuales 60.000 profesionales, algunos de los cuales, por supuesto, no aparecen en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, porque muchos de nosotros somos binacionales, somos venezolanos, pero somos españoles también, tenemos nuestro DNI como nacionalizados españoles. Por supuesto, es un doble orgullo estar celebrando un evento de esta naturaleza. Para continuar, quiero presentar a doña Cecilia García Arocha. Es la actual rectora de la Universidad Central de Venezuela. Es odontóloga de formación, graduada con honores, es muy inteligente, docente de la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Fisiología Humana. Completó sus estudios de doctorado en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y ha realizado un conjunto de cursos de formación profesional en la Escuela de Ciencias Económicas, en Filosofía y Ética, en Filosofía y Epistemología de la Teoría y Praxis de las Ciencias Sociales, Administración de Teorías y Categoría de Análisis, Planificación Estratégica y Prospectiva, Gerencia Organizacional y Liderazgo, Métodos Cuantitativos Avanzados, además de otros relacionados en su propio campo profesional, la odontología. Asumió la transformación de los estudios odontológicos en Venezuela como decana de la facultad, autora de numerosos documentos científicos, recibió condecoraciones otorgadas por los colegios de odontólogos de Venezuela, las medallas al mérito Luis Romero Johnson, Orden Raúl García Arocha en primera clase, Orden Foción Febres Cordero, 25 años de ejercicio profesional, Orden José María Vargas, profesor emérito nivel 3 en el CONAVA, Orden al Mérito del Trabajo, otorgada por el Ministerio del Trabajo, Presidencia de la República, profesora emérita por CONAVA, y medalla de honor al mérito municipal y orador de honor orden de honor al mérito Unidad Educativa Libertador. Con ustedes, la rectora doña Cecilia García Arocha. Muchísimas gracias por su presentación. Don Antonio Colino Martínez, presidente de la Real Academia de Ingeniería. Don Eduardo Buró Castillo, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Don Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca. Don Francisco A. González Redondo, profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid. Óscar López de Foronda, representante de la Universidad de Burgos y decano de Ciencias Económicas. Santiago López García, representante de la Universidad de Salamanca, ex vicerrector y representante del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Carlos Clemente, representante de la Universidad de Alcalá de Henares. María Arraiz Gorroño, representante de la Universidad de Alcalá de Henares. Pablo Garrido Pintado, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Domingo Gómez, titular de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente del Comité de Asuntos Rurales del Instituto de Ingeniería de España, Joaquín Ibáñez Montoya, representante de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor Frank Marcano Requena, expresidente de la Fundación Fondo Andrés Bello y además es profesor jubilado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Amalio Belmonte Guzmán, secretario y vicerrector administrativo encargado de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Antonio Ecarri Bolívar, miembro de la Academia de la Historia de Venezuela y profesor titular de la Universidad de Carabobo. Doctor Humberto Calderón Berti, exministro de Energía de Venezuela. Miguel Enrique Otero, director del Diario El Nacional. Distinguidos rectores, decanos, coordinadores y asistentes, señoras y señores. En nombre de las autoridades rectorales, de nuestra casa de estudio, de su personal docente, personal administrativo, de servicio, de nuestros estudiantes y muy especialmente en el mío propio, extiendo un caluroso abrazo a todas las personas que a través de la red tecnológica nos agrupamos en este maravilloso momento para celebrar con justificado júbilo los 300 años de fundación de la ilustre Universidad Central de Venezuela. Como rectora de esta institución, rememorar hoy, 11 de mayo del 2022, una vez más, esta magna fecha tricentenaria me hace sentir honrada y orgullosa, ya que ha representado uno de los eventos más relevantes que me ha correspondido presidir en mi larga y extensa trayectoria académica y en los cargos que he desempeñado. Al pronunciar estas palabras, nuevamente queda de manifiesto todo el inmenso respeto, la gratitud y la deferencia que le tributo a esta mi querida universidad. Me siento inmensamente complacida de ser partícipe de este magnánimo acontecimiento, UCV 300 años de acción académica, patrocinado por la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, a través de su comisión académica en España, de llevarlo a cabo para tan selecto auditorio en la sede de la Real Academia de Ingeniería de Madrid, España. Mi agradecimiento muy sincero al doctor Frank Marcano Requena por extendernos esta loable invitación que nos permite transmitir y promocionar fuera de nuestras fronteras la relevancia de la ilustre universidad. Un saludo especial de la comunidad ucevista a don Antonio Colino Martínez, presidente de la Real Academia de la Ingeniería, a don Eduardo Burós Castillo, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, y el cordial reconocimiento a don Francisco González Redondo, profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, quien tendrá a su cargo el discurso de orden, la ciencia del siglo de las luces, un reto para las dos orillas. Mis cálidas manifestaciones de regocijo por tener también presentes a distinguidas personalidades de las universidades de Salamanca, Complutense Madrid, Alcalá de Henares y Burgos. Dos hechos históricos trascendentales, entre otros, debemos resaltar en la existencia de nuestra UCV. Aquel 22 de diciembre de 1721, en que el rey Felipe V firmó en la población de Lerma, provincia de Burgos, la cédula de creación de la Real y posteriormente Pontificia Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. En aquel entonces, esa decisión constituyó un acto ejecutivo del rey de España, el cual contribuyó con la consolidación de una naciente sociedad en formación que se encontraba bajo su gobierno en las providencias de ultramar. Como un hecho resaltante, debemos mencionar que el rey Felipe V le concedió la recién creada universidad las mismas atribuciones y facultades académicas que tenían las otras universidades del territorio español en América, así como la de las instituciones universitarias de la península. El monarca Felipe V fue un precursor de Venezuela al promover el desarrollo económico que sirvió de base a la creación de instituciones desde las cuales se agruparon funcionalmente la Providencia de Venezuela y las provincias vecinas, Maracaibo, Cumaná, Guayana, Barinas, Trinidad y Margarita, y la fundación de la Universidad de Caracas fue un factor significativo en el desarrollo de sucesivas medidas institucionales
que impulsaron la integración y las bases de la futura independencia política y económica de Venezuela. El otro hecho resaltante que debemos mencionar con respecto a la creación de nuestra casa de estudio sucedió 106 años más tarde, en 1827, cuando surge el compromiso de la universidad con la ruptura del orden colonial, y nuestro libertador, Simón Bolívar, emite con la asesoría del doctor José María Vargas los estatutos republicanos que confieren a la Universidad Central de Venezuela autonomía académica y autonomía financiera. Cuando hacemos referencia al histórico evento del año 1827, creo necesario destacar brevemente la innegable importancia que en el campo educativo venezolano tuvieron el libertador y el doctor José María Vargas, y de cómo sus legados dejaron profunda huella en el devenir académico y democrático de nuestra universidad. Con Bolívar se derogaron normas antiguas, se remozó y modernizó debidamente la institución, se sentaron las bases de un nuevo orden que bien podría estimarse como punto de partida para una persona, una reforma universitaria. Gracias a las nuevas reglas, la universidad consolidó su autonomía. Se le adjudicaron bienes y rentas propias para atender de modo independiente a sus requerimientos. El libertador redactó la Constitución Bolivariana, en la que se proclama una política universitaria de puertas abiertas. Enfáticamente se establece que en calidad de asistente, cito, no se impedirá a ninguno oír las lecciones de un catedrático. Fin de la cita. Enorme y fructífero aporte, entre otros, que nos regaló Bolívar para consolidar la vigencia y autonomía de la naciente Casa de Estudios. Sobre José María Vargas y su influencia en la vida universitaria y republicana, necesitaríamos un incalculable periodo de tiempo para plasmar su considerable e inmensa contribución en tales ámbitos. Podemos resumir la grandeza de Vargas al ponderar su legado, ya que en él y en su pensamiento y acción se ha sostenido la Universidad Central de Venezuela. Y gracias a su existencia condensamos el eterno agradecimiento que los universitarios le rendimos a través de tan eximia figura. Siendo Vargas nuestro primer rector, junto al pensamiento libertario de Simón Bolívar, crea y nace nuestra Universidad Republicana, democrática y autónoma, y comienza desde entonces el camino hacia los avances que en educación, ciencia y humanismo van incorporándose y haciéndola crecer en el transcurrir de sus 300 años de historia. Una institución en la que se ejerce sin sometimiento externo el análisis crítico de la realidad nacional, teniendo como fundamento la investigación científica, la libre reflexión, siempre en la búsqueda de la verdad. A Vargas le debemos nuestra permanencia en la historia como la ilustre e imperecedora casa que vence la sombra. Y en tiempos actuales, en que desafortunadamente los valores declinan, en que a diario se nos cuestiona, en los que el país se ha convertido en un laberinto, en el cual el poder desmedido se superpone a cualquier norma, a cualquier principio, resulta edificante constatar que en nuestra Universidad Central de Venezuela ha residido, existe y perdurará por siempre una inmensa reserva de talento, de moral, de trabajo sostenido, de creación, de honestidad, de sublimes valores éticos que la enaltecen y garantizan su vigencia y su prestigio por siempre. Por tales razones, nada ni nadie nos hará desviar de tales principios y estaremos aquí para defender su existencia y su permanencia. Es preciso mencionar que el conjunto arquitectónico y artístico de las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, conformando excelente grupo de 5 instituciones universitarias a nivel mundial que han sido distinguidas con ese reconocimiento, una española y una venezolana, entre ellas. Hoy en día, la Universidad Central de Venezuela continúa siendo la principal institución universitaria del país y ocupa el primer lugar nacional y uno de los primeros de América Latina en las evaluaciones universitarias más relevantes de valoración internacional. Se mantiene también como referencia nacional en el ejercicio de la autonomía universitaria y en todos los procesos de generación y divulgación del conocimiento.
y es en esta casa en la que con el más grande orgullo y satisfacción he vivido la mayor parte de mi vida, desde mis tiempos de juvenil estudiante. Lo manifiesto con la mayor modestia y humildad, y pasando luego a ocupar importantes cargos como decana, secretaria, y hasta convertirme en la primera mujer rectora. Llevo en lo más profundo de mi corazón a esta ilustre Universidad Central de Venezuela, la que eternamente he defendido y a la que he dedicado mis más grandes esfuerzos para preservarla. Durante toda mi existencia dentro de la UCB, me he enfrentado a innumerables vicisitudes, a múltiples controversias. He resistido con honestidad e hidalguía un cúmulo de adversas actitudes. He mantenido mi permanencia en todas mis funciones docentes y administrativas ante los peores años de gestión gubernamental que han padecido Venezuela y que ha incidido fatídicamente en su desarrollo. Y he tenido que afrontar en incontables ocasiones a rivales que desde adentro y fuera de la universidad me han injustamente atacado. Y ante tales hechos, mi conducta, mi comportamiento, mi actitud ha sido siempre serena, honesta, consciente, pero fuerte, decidida y contundente a la hora de defender mis principios y a los que las adornan, a la ilustre universidad y tricentenaria casa. Sería injusto igualmente no reconocer que para lograr mis objetivos y transitar tan arduos caminos, he tenido también siempre a mi alrededor apreciados amigos y leales compañeros de trabajo que me han brindado en todo momento y de manera desinteresada su apoyo y su gentil colaboración, aspecto que celebro con regocijo y con agradecimiento. Con denodada satisfacción puedo expresar que la universidad que me ha brindado la oportunidad de serle útil, de trabajar incansablemente por el beneplácito de la colectividad que la conforma, de elevar mi voz cuando ha sido necesario mantenerla y sentirla en su sitial que le corresponde y de conservar en alto su dignidad, que es la misma dignidad de todo sevista y es también la dignidad de la patria, que reclama imperiosamente por su respeto y libertad. Para todo ello no ha existido obstáculo alguno que haya impedido llevar a cabo nuestra consigna de vida universitaria, en la que la voluntad de servicio hacia la UCB ha estado perennemente presente. Con estas francas palabras que sencillamente expongo, le rindo un humilde pero espontáneo y sincero tributo a la Universidad Central de Venezuela en la celebración de sus 300 años de creada, la que me ha acogido y me ha dado la más pura y trascendental experiencia de toda mi vida personal y ejercicio profesional. Cuando rememoramos a Bolívar y a Vargas, nos viene a la memoria también la innumerable cantidad de excelsos personajes que han surgido de nuestra universidad. Sería imposible señalar con detalles la infinita cantidad de valiosas figuras que han sido y son parte implícita de la historia de la Universidad Central de Venezuela. Pero no por ello los olvidamos, al contrario, les rendimos con nuestros recuerdos el imperecedero reconocimiento de su paso por la UCB y por los innegables frutos que su presencia y su magnífica labor a través de estos años le otorgaron y prodigaron a nuestra casa de estudio. Para todos ellos, estén donde estén, nuestro eterno agradecimiento. Al conmemorar esta magna fecha de 3 siglos de existencia de la Universidad Central de Venezuela, el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del pasado 20 de octubre del 2021, aprobó la creación de la Orden 300 años de la Universidad Central de Venezuela. En sus menciones de derechos humanos, preservación medioambiental y de innovación académica, científica y tecnológica, con la cual nos permitiremos designar y enaltecer a valiosas personas de nuestro mundo académico que han dejado muy en alto el nombre y el prestigio de la UCB, por haberse distinguido en el ejercicio de su misión y por sus valiosos esfuerzos en beneficio de la institución. Queridos amigos de nuestra madre patria y apreciados UCBistas, el 22 de diciembre de 2021 y el 11 de mayo de 2022 son y serán días inolvidables que perdurarán por siempre en todos nosotros. Mantendremos en nuestros corazones por múltiples razones, sobre todo porque tenemos el privilegio de ser testigos y presenciales protagonistas de tan magnas fechas, a ratificar nuestra satisfacción por este maravilloso acto
formulamos votos por el eterno bienestar de quienes conformamos esta gran familia universitaria y a quienes están directos amigos de todas partes del mundo. Al mismo tiempo, reiteramos la voluntad de mantener digna la universidad en defensa de su carácter autonómico y de continuar siendo partícipes de la tarea hacia la conquista de un país de plena democracia y auténtica libertad. Finalmente, reitero que en nuestro trayecto universitario y ciudadano, la voluntad de servicio siempre ha estado presente y que hoy todos expresamos nuestro sentimiento agradecido a la tricentenaria Casa de Estudios por lo que somos y por la que le continuaremos ofreciendo lo que nuestro intelecto, nuestro espíritu y nuestro corazón considere necesario para que permanezca encendida la lumbre de fiel claridad de esta casa que vence la sombra, como hermosamente está plasmado en nuestro himno universitario y que ha iluminado los momentos de mayor penumbra que sobre ella se han hecho presentes. Mi sincero y eterno agradecimiento a todos los que han hecho posible este hermoso acto, que España, nuestra madre patria, le rinde a la ilustre Universidad Central de Venezuela, casa de estudio, y que perdurará por siempre como la casa que vence la sombra. Cultura de luz y paz, libre, plural, democrática y por siempre autónoma. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, rectora. Yo señalaba precisamente la coincidencia, no la coincidencia, el proceso que dio similitud a Alcalá y a la UCB con el reconocimiento de UNESCO, pero esta mañana tuve la oportunidad de, acompañado de Eduardo, de recibir una clase en el Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá. Y ese es precisamente otro detalle importante que nos acerca a la Universidad de Alcalá de Henares, y es precisamente de que son universidades que tienen un jardín botánico adentro, que no es de la ciudad, sino que es de la universidad, y es un hecho realmente significativo. Quiero agradecer a Antonio Ecarri Bolívar su presencia acá, porque nos estimula, ha sido precisamente un referente, un valor importante para todos los venezolanos que escogimos a España como una segunda oportunidad para la vida, pero también como una nueva nacionalidad. De verdad que ha sido un trabajo acucioso, sostenido, permanente, para resolver desde las pequeñas cosas hasta las situaciones mucho más trascendentes como un acto como hoy. El orador de orden de nuestro acto 300 años de la Universidad Central de Venezuela es don Francisco González Redondo. Es licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Cantabria, especialista universitario en Historia de la Matemática, doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Matemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense, donde imparte docencia desde 1989 y en la que fue secretario académico entre el 2001 y 2009. Ha escrito y coordinado más de 20 libros y más de 200 artículos, capítulos de libros. Ha comisariado más de 50 exposiciones, participado en más de 80 programas de radio, impartido más de 300 conferencias y seminarios en Alemania, Dinamarca, España, Italia, México, Reino Unido, Suecia, Suiza, en líneas de investigación como cultura científica en la sociedad, grupos de investigación en neurodidáctica y ciencia y sociedad, autor, entre otros, de ¿Qué inventan ellos?, Ciencia e Innovación en España, en Hispanotropía y el efecto von Mark, la Junta para Ampliación de Estudios y la Edad de Plata de la Ciencia Española, en Madrid y la Ciencia, un paseo por la historia 3, Madrid, en el Instituto de Estudios Madrileño, Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo, dos genios universales, y en el 5º centenario, Leonardo da Vinci, 4 aproximaciones al genio del Renacimiento.
Con ustedes, nuestro querido profesor González Redondo. Tiene la palabra. Pues muy buenas tardes y enormes gracias a las dos academias por el honor que me conceden y en realidad por imponerme un reto, porque hablar, como hemos prometido, en el 300 aniversario de la fundación de la Universidad Central de Venezuela, de la ciencia en el siglo de las luces, un reto para las dos orillas, en sí mismo es un reto. ¿Y por qué es un reto? Porque efectivamente hace ahora 300 años se creaba en Caracas la Universidad, que luego le pondrían Pontificia, de Caracas, con ese nombre tan completo. En realidad era la 22ª universidad creada por España en las otras orillas. La primera, de 1538, en Santo Domingo. La última, también en Venezuela, porque también fue allí la última, la de Mérida, en 1810. Y entre esos dos límites vamos a desarrollar esta conferencia. Porque, ¿qué sucede entre esos dos límites? Pues ni más ni menos que algo que recibirá un nombre en el siglo XX, la revolución científica. Una revolución científica que empieza en el Renacimiento, se supone, que coincide con la creación de las primeras de las universidades, y una revolución científica que termina con la creación de la última de las universidades. ¿Y qué es el Renacimiento? Diríamos que el Renacimiento es la recuperación de los clásicos, pero ¿el Renacimiento es de verdad la recuperación de los clásicos o la constatación de que hay que ir más allá porque los clásicos están equivocados? Bueno, pues la primera demostración de que los clásicos estaban equivocados la dimos los hispanos, los españoles, cuando comprobamos que Ptolomeo había hecho unos mapas maravillosos, se siguen imprimiendo a finales del siglo XV y descubrimos que estaban equivocados. Y si Ptolomeo se equivocaba en geografía, ¿no se equivocaría en todo lo demás? Y si Ptolomeo se equivocaba en geografía y en casi todo lo demás, los clásicos no necesitarían ser superados e ir un poquito más allá. El mapa de Juan de la Cosa demostraba que había una equivocación en Ptolomeo en geografía y era el preludio a la más importante, a la cosmovisión. No servía la astronomía de los clásicos y había que ir más allá. Y eso nos lo dirá el Renacimiento, 1543, la revolución de las orbes celestes. Revolución en el sentido de giro, pero que también va a ser revolucionario. Y esto es el Renacimiento. El Renacimiento es coger a Dioscórides, el Renacimiento es coger a Galeno, efectivamente, retraducirlos si hace falta, pero ir más allá. Es que Mattioli trascienda la botánica de Dioscórides o Vesalio trascienda la anatomía de Galeno. Y, por supuesto, el Renacimiento es coger la obra magna de Euclides, la síntesis de la única ciencia que va a haber en ese momento, en el siglo XV, en el siglo XVI, la matemática, pero ir un poquito más allá, porque, como vamos a ver, a Europa ha llegado alguna novedad y Europa va a aportar renacimiento porque no solo va a traducir a Euclides, y lo va a estudiar y lo va a imprimir cuando se desarrolle la imprenta. Este es el Renacimiento y este tiene ese punto de partida, la revolución de los orbes celestes, pero no como revolución solo copernicana, que fracasará porque no va a ser asumido con facilidad los postulados, lo que está implícito, y la Iglesia Católica no lo va a permitir ni en una orilla ni en la otra. Lo que va a ser es el punto de partida para la revolución científica. Es decir, revolución copernicana como punto de partida de varios siglos de revolución científica. Y por tanto, y sobre todo desde la península, desde esta orilla, lo que tenemos que pensar es que lo mismo el Renacimiento no es el que nos han contado normalmente los libros, el artístico y arquitectónico que vemos en Italia, que de ese pueden presumir los italianos, porque hay un primer Renacimiento. Porque si el Renacimiento es coger la ciencia, desde la perspectiva científica, que es de la que me toca hablar, es coger la ciencia de los clásicos, solo hay una ciencia para los clásicos, y es la matemática, compuesta de 4 ámbitos del saber, los únicos 4 campos del saber sobre los que no hay opinión, sobre los que hay certeza científica. Todos los demás, donde hay mutabilidad, donde hay cambio, no son susceptibles de ciencia. Y esos son astronomía, sobre todo geometría.
aritmética y teoría de la música o armonía. Y ese primer renacimiento se va a dar en la península ibérica, en esa zona de frontera donde van a coexistir reinos cristianos con reinos musulmanes y la minoría judía de enlace. Y aquí, en la península ibérica, se van a dar esas escuelas de traductores que van a ir bajando, la más famosa de ellas, la de Toledo, pero por supuesto la de Toledo, la de Barcelona, y aquí se va a producir ese primer encuentro con los clásicos de verdad. No hay que esperar al 15 o al 16, se van a dar en el 12 y en el 13, aquí en la península ibérica. Y llegará Euclides a través de España, de la hoy llamamos España, al resto de Europa. Claro que sí, Abelardo de Bath y otros, pero sobre todo llegará el álgebra de Al-Khwarizmi, que cuando se junte con la geometría de Euclides, Europa le va a dar un nuevo sesgo. Eso va a ser el Renacimiento. Coger a los clásicos de un tipo y de otro y darle la identidad europea. Y por supuesto, aquí se va a traducir a Aristóteles, que se va a convertir en la base, en el fundamento de toda la escolástica. Pero desde la perspectiva científica no es esto lo importante. Lo importante es que en el 13 ya tenemos a Arquímedes. La posibilidad de matematizar relaciones, por ejemplo, cinemáticas, más allá de las magnitudes geométricas, la posibilidad de matematizar el tiempo. Si podemos matematizar el tiempo, podemos matematizar longitudes, podemos matematizar las relaciones entre tiempos y cantidades de longitud y generar magnitudes cinemáticas como la velocidad o después la aceleración. En ese marco es en el que surgen las universidades en la península ibérica, las primeras universidades, el primer renacimiento. Por supuesto, no hemos hablado de Palencia, pues la citamos, la primera de todas, como preludio a nuestra querida Salamanca, pero que en realidad ese primer renacimiento va a ser general, europeo, porque es el nacimiento de Europa. Porque si queremos hablar de renacimiento, tendría que haber nacido antes Europa. Y Europa nace con la ciencia, nace con la recuperación de los clásicos y nace cuando a los clásicos Europa les da un nuevo sesgo. Porque Alejandría no está en Europa, está en África. Y tantas otras partes de lo que llamamos mundo clásico no es Europa. Y esto es lo que va a suceder con nuestra Salamanca, convertida en la primera de las universidades con ese nombre. Y este es el mundo que en Europa se va a desarrollar en este primer renacimiento. Coger la herencia de Euclides y, por ejemplo, en el Merton College de Oxford, pues darle ese nuevo sesgo. No podremos matematizar más allá, no podremos crear un quinto ámbito del saber que sea propiamente científico, no podemos crear un quinto matemata, un quinto ámbito. El de la mecánica será, pero todavía solo se está anunciando. Y esto es lo que vemos que en el Merton College, Bradwardine y su gente y su grupo de investigación van a ir produciendo. Y va a ser lo que se integre, pero muchos siglos después, en los discursos sobre las dos nuevas ciencias de Galileo de 1638, textualmente trasladado nuestro Arquímedes, nuestro Bradwardine del siglo XIII-XIV, matematizando, intentando matematizar, aportar matemática a algún otro ámbito del saber. Pero no solo en Oxford, también en la Sorbona de París, Oresme va a intentar crear lo que llamaríamos la primera teoría de las magnitudes, al estudiar la intensidad de las cualidades, el pasar de las cualidades a las cantidades, la posibilidad de lo que hoy llamaríamos pues cuantificar la temperatura, cuantificar el calor, cuantificar la electricidad, es decir, abrir un nuevo mundo. Esto es el Renacimiento, este es el primer Renacimiento que se va a generar gracias a lo que ha sucedido en las traducciones de nuestras escuelas de traductores. Ya sí, con este primer Renacimiento ibérico y trasladado al resto de Europa, va a haber el segundo, el clásico, el que todos conocemos. Pero desde la perspectiva científica, ¿qué es ese Renacimiento? Pues lo más importante es que por fin vamos a tener, por ejemplo, el sistema de numeración indoarábigo triunfando a la todavía inercial caída en la inercia de seguir utilizando ábacos, no poder introducir un sistema de numeración posicional. Claro, si no tenemos un sistema de numeración posicional, difícilmente vamos a poder construir un lenguaje algebraico que permita relacionar cantidades de magnitudes distintas en una ecuación.
y por tanto difícilmente vamos a poder construir otras ciencias. Y eso es lo que nos van a dar franceses y alemanes a lo largo de este siglo XVI extraordinario, segundo renacimiento, porque hemos cogido lo que hemos aprendido de los árabes, lo hemos unido a lo que hemos aprendido o recuperado de los griegos y le hemos dado un nuevo sesgo. El lenguaje para la ciencia que va a ir generándose a lo largo del siglo XVI. De muchas escuelas, la más importante probablemente la italiana, con este espíritu absolutamente renacentista de duelos entre algebristas, proponiéndose problemas algebraicos de tal manera que en vez de tener al campeón en los torneos con la lanza, el escudo y el casco, tenemos a competidores matemáticos, con los príncipes mandando a esa lid a estos algebristas. Y sobre todo cuando al final se traslada a Francia, cuando Viet, en su introducción al arte analítica, lo que nos proporciona es por fin un concepto de especie que luego se trasladará al ámbito de la biología, pero especies de geometría, especies de cantidades geométricas. Es distinta la longitud, es distinta la superficie, es distinto el volumen y podríamos ir ampliando a dimensión 4, a dimensión 5, porque en matemáticas se puede hacer, aunque en la realidad nos tengamos que quedar en 3. Esa logística entre especies, ese principio de homogeneidad que va a regir a todas las ecuaciones de la física. No podremos igualar peras a manzanas, decimos el lenguaje coloquial. Y sobre todo, esa escuela francesa que para 1637 nos va a proporcionar ya sí el primer libro que podemos leer tal cual, bueno, si está en latín es más complicado, pero traducido a cualquiera de los idiomas normales, francés, inglés o español, podemos leer como cualquiera de los actuales. Simplemente faltaría un símbolo. El igual todavía Descartes no nos lo regala con las 2 líneas paralelas, sino con un 8 sin terminar. Pero aparte de eso, todo lo demás ya lo tenemos. Claro, con esto ya sí podemos caracterizar la revolución científica. El siglo XVII. ¿Qué sería la revolución científica en síntesis? Pues tiene 3 ámbitos. El primero de todos, ya está bien de pasear peripatéticamente sin una pizarra siquiera para intentar hacer algún cálculo, mucho menos una experimentación. Tenemos que experimentar, necesitamos instrumental y necesitamos experimentación y corroboración de las hipótesis. Eso es lo que nos va a proporcionar sobre todo Galileo con el uso del telescopio y otros también de su entorno. Y lo que va a permitir que Francis Bacon filosofe sobre la labor de los científicos. La primera filosofía de la ciencia, si queremos ver así, no es científico, pero reflexiona sobre lo que están haciendo los científicos. Bueno, ya lo había hecho Aristóteles también sobre lo que estaban haciendo los matemáticos en su época. Y la tercera de las claves, el lenguaje. Sin un lenguaje para la ciencia, no puede haber ciencia. Ya de alguna manera se intuía con Pitágoras, en el cosmos todo es número. Pero se atribuye ese postulado de matematicidad a Galileo. Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático. Que en realidad no fue eso lo que escribió, pero que como síntesis nos sirve. Porque en el ensayador lo que escribió realmente es que la filosofía natural está escrita en este libro inmenso que se encuentra continuamente abierto ante nuestros ojos, quiero decir el universo, pero que no puede entenderse si no se aplica uno primero a entender su lengua, a reconocer los caracteres en que está escrito. Y está escrito en lenguaje matemático. Un profundo católico como Galileo entendía que el universo estaba escrito en lenguaje matemático. Y por tanto, si Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático, ¿qué tiene que hacer un buen católico? Por mucho que la ortodoxia católica no te lo permita, que dará a conocer la obra de Dios, el lenguaje matemático. El problema es que Galileo no tenía ese lenguaje. Sí, en el año 38 escribirá sus 2 nuevas ciencias, pero está muy mayor. No le ha dado tiempo a entender lo que ha proporcionado Vieta. No puede llegar a tiempo, 1637, a la geometría de Descartes. Y por tanto, la matemática que entiende que ha utilizado Dios para escribir el universo, pues es muy deficiente. Triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuyo medio es humanamente imposible entender una palabra. No Galileo. Con esto tampoco podremos entender el universo. Dios nos ha dado un lenguaje, en su caso y metafóricamente cuando uso Dios, por supuesto, pero vamos a necesitar que siga corriendo el tiempo. Vamos a necesitar el siglo XVII. Porque con este formato, con estas novedades que el siglo XVI ha ido proporcionando, este principio del XVII, el uso de la instrumentación, el uso de la metodología científica, el resto de las disciplinas se van a ir
aproximando a algo que siglos después podremos considerar ciencias, porque sigue existiendo una limitación. Solo hay en el 17 4 ciencias, los mismos 4 matématas que seguimos explicando en la Universidad de Alcalá, en la Universidad de Salamanca o en las universidades de la otra orilla, porque todavía no tenemos ninguna ciencia como tal más. Están incipientes, porque podemos recuperar, gracias a que se puede investigar otra vez el cuerpo humano, por ejemplo, redescubrir la circulación de la sangre. Y transformando el telescopio en microscopio, pero décadas después de Galileo, pues podremos estudiar, por ejemplo, esos homúnculos que vemos en el semen, o podemos estudiar células en el corcho, pero son décadas, y ya estamos a finales casi del siglo. Por supuesto, este estudio que ha hecho Vieta de las especies algebraicas de una dimensión, de 2, de 3, pues lo puede tomar un individuo tan feo, con perdón, pero es así, John Ray, para hablarnos de las especies de vegetales, las especies vegetales, y hablar de especies por primera vez referido a especies vegetales. Claro, pero no podemos decir que todavía la biología sea una ciencia, porque le queda mucho. Ciertamente lo que tenemos es alquimia, y a nadie se le puede ocurrir a principios del 17 que le llamemos ciencia a conjuros, ajos que tiramos de espaldas y palabras mágicas, búsqueda de la piedra filosofal, elixir de la eterna juventud, etc. Y lo entiende el siglo. Y Boyle, también católico, intentando compaginar ciencia y religión, pues nos regalará el químico escéptico. Por lo menos la distinción entre lo que hasta él es alquimia y lo que a partir de él podrá ser en algún momento química. Y sobre todo proporcionándonos una ley, la ley de Boyle, que luego le ponemos el segundo Mariot. Es decir, la matematización en química ya no son conjuros experimentales, son leyes matemáticas comprobables. Bueno, queda un siglo todavía para que esto se convierta en ciencias, lo que llamamos química. La geología, este siglo es magnífico. Hasta Steno, la pregunta que se hacían pues no era la correcta. ¿Cuál es el origen de las montañas? Desde Aristóteles preguntando si, claro, como el centro del universo no está exactamente donde está el centro de la Tierra, pues entonces la Tierra se cae y las montañas se caen hacia... No, así no funciona. Y lo que se pregunta Steno es algo distinto. Se hace la pregunta pertinente. ¿Tenemos que hablar de cuál es el origen de las montañas o de qué están hechas las montañas? ¿Cuáles son los materiales fósiles en el sentido de enterrados, fósil e enterrados en las montañas? Claro, esta es la pregunta pertinente que va a permitir que esta nueva ciencia se vaya convirtiendo en el 18 y en el 19 en ciencia. Pero estáis viendo que todavía no tenemos un quinto ámbito del saber. La mecánica no se ha construido. Se va a ir construyendo poquito a poco a lo largo del siglo XVII. Porque Galileo no nos da una ciencia del movimiento, nos habla de cinemática terrestre. Bueno, Kepler hablará de cinemática celeste. Pero ¿dónde está el concepto de fuerza en Galileo? Todavía no existe. ¿Dónde está el concepto de tiempo como referencial? No existe. ¿Dónde está el espacio euclídeo tridimensional como espacio donde van a suceder los fenómenos físicos? No existe todavía en Galileo. Eso estará en Newton. Claro. En 1687 todo eso nos lo regalará Newton. Por ejemplo, la edición inglesa, lo primero nos hablará... Bueno, luego va a decir que son definiciones, pero en el mismo sentido que no son definiciones, las no definiciones de Euclides. Tú no puedes definir los objetos primarios de tu teoría, tú no puedes definir qué es punto, no puedes definir qué es segmento, puedes asumir como objetos indefinidos y construir a partir de ellos el resto de los conceptos matemáticos. Pero bueno, notas caracterizadoras, no puedes definir cantidad de materia. Puedes hablar de lo que es la cantidad de materia, pero la cantidad de materia o masa es un concepto indefinido, primario en esta teoría que llamamos mecánica. Y lo mismo va a ser el concepto de fuerza, va a ser un concepto primario en esa teoría. Bueno, pues eso nos lo regala por primera vez al modo de los elementos de Euclides, que hasta ese momento era el único libro de ciencia de verdad, y los sucesores, o traducciones o evoluciones que hiciéramos, porque era la primera vez que efectivamente un ámbito del saber, en este caso la mecánica, se construía como la primera ciencia, como la matemática. Definiciones o caracterización de los objetos primarios indefinidos. En el caso de la física necesitamos un espacio y un tiempo absolutos referenciales y seguidamente los axiomas de la teoría, las leyes.
igual que en los elementos de Euclides. Y ya después vendrán los corolarios, los teoremas que iremos demostrando. Bueno, 1687, por fin tenemos un quinto matémata. Pero ya lo estáis viendo, no busquéis la ley fundamental de la dinámica en Newton, porque no la vais a encontrar. No vais a encontrar ni una sola igualdad entre medidas de las cantidades, de las magnitudes que intervienen. Solo vais a encontrar relaciones de proporcionalidad. Y así enuncia la ley fundamental. Fuerza igual a masa por aceleración, que le decimos a nuestros alumnos, ¿no? El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esta fuerza. Sí, esto es revolucionario, sin lugar a dudas, pero le queda mucho todavía, le queda mucho. Pero lo que es verdad es que nos regala algo muy importante, el sistema del mundo, el tercer libro, el funcionamiento de los planetas. Sí, son dos las teorías que están en los Principia de Newton, la dinámica del punto material y la teoría de la gravitación. Pero se encuentra Newton todavía con un problema. Las órbitas no son estables y su matemática no es suficientemente potente todavía, porque ya lo estáis viendo, es todavía retórica, no está el álgebra, no existe el análisis del propio Newton, que no integra todavía en su... si lo integra en otras obras, en su análisis, en confrontación con Leibniz, está en muchos tratados, pero no en su forma de expresar algebraica y analíticamente las leyes del movimiento. Claro, porque estáis esperando lo que dice el título, el siglo de las luces. Claro, un siglo de las luces que en el caso hispánico pues tiene una nueva dinastía. El tantas veces citado ya, Felipe V. Transitoriamente su hijo Luis, y vuelve a ser rey. Durante unos pocos años, Fernando, y el siguiente rey ilustrado, Carlos. Y en este marco es en el que efectivamente estamos conmemorando los 300 años de la creación de la Universidad de Caracas. Una creación al modo e imagen y semejanza de la de Salamanca. Tan es así que va a ser un reto, porque cuando se crea, las cátedras que se crean tienen poco que ver con el mundo que estoy comentando. Y no podía ser de otra manera, porque en las universidades de una y de otra orilla, las cátedras de esa época pues eran de teología, moral, de leyes. Podían empezar a proveerse no de matemáticas todavía, por supuesto, pero sí de medicina, de lengua o incluso de música. Al fin y al cabo, ya venían desde el quadrivium. Pero en la península, a esta orilla, lo que entiende Felipe que hay que hacer, o por lo menos sus ministros, es que las universidades no van a estar a la revolución. Eso ya lo entendemos. Pero para estar a la altura de los tiempos, lo mismo tenemos que seguir modelos franceses, creando, por ejemplo, otros centros de enseñanza y de investigación más allá de las universidades, que van a seguir existiendo y van a seguir dando la estructura a las dos orillas. Por ejemplo, las academias militares. Claro. Y es en este marco donde va a aterrizar de verdad la Ilustración. Porque, claro, es que lo que nos ha traído Newton es algo especial. Es que nos ha explicado cómo funciona el universo. Lagrange acabará diciendo que no es que Newton sea el más inteligente, que por supuesto lo es que es el más afortunado de la historia, porque universo solo hay uno, y Newton lo había descubierto de una vez por todas y para siempre. Este es el comienzo del siglo de las luces de verdad. La posibilidad de que los humanos, porque no tendría por qué ser único Isaac Newton, pueden encontrar esa obra, que algunos siguen diciendo la obra de Dios, y explicarla matemáticamente. Porque eso es lo que nos ha regalado en el sistema del mundo Newton, la explicación matemática de la obra creacional, quien quiera verlo así, de Dios, de este mundo. Y claro, bueno, aquí no se ve bien, la cuestión que tenemos que ver es quién tiene razón en este momento. El continente es cartesiano, que casa bastante bien, los jesuitas lo han conseguido, que case con la visión cristiana, todavía. Mira que Descartes, pero bueno, lo han conseguido. Y Descartes considera que el mundo no es exactamente esférico, sino que está achatado en el ecuador. Y esa es la visión continental que todavía se puede aceptar, aceptablemente. Pero hay otra visión, que es la de Newton,
y que va a exigir que se mida el arco de meridiano asociado a un grado, para ver si está achatado en el ecuador o está achatado en los polos. Y aquí vamos a ir de una orilla a la otra, porque la expedición de la Academia de Ciencias francesa, que tiene que decidir entre el francés y el británico, entre Descartes y Newton, va a llamar a dos jovencitos guardiamarinas, Jorge Juan con 22, Antonio de Ulloa con 19 años, que se van a convertir en los primeros newtonianos, porque los de la Academia Francesa van a llevar los Principia y va a tener tiempo, van a ser muchos años, como veis ahí, de estudio, de mediciones, de aventuras y desventuras de esta expedición en lo que hoy es Ecuador. Y volverán nuestros científicos, bueno, los van a coger presos los ingleses, pero bueno, no los tratarían mal que los hicieron fellows de la Royal Society, tampoco nos podemos quejar. Pero lo que sí sabemos es que la Inquisición no veía esto bien, porque es que España todavía era precopernicana. Las Españas en general, de una y de otra orilla. ¿Cómo íbamos a aceptar la revolución que significaba la explicación matemática del universo por parte de Newton si no podíamos aceptar en los territorios de una y otra orilla que no estaba la Tierra en el centro de lo que llamamos sistema solar, sino que era sistema solar y que lo que estaba en el centro era precisamente el Sol? Teníamos tareas en las dos orillas, pero vuelven y visado por la Inquisición se escribe, se publica lo que Juan y Ulloa han estudiado y nos enseñan cómo han estudiado y sobre todo se convierte nuestro Juan en posnewtoniano, porque su tratado magnífico, lo que va a llamar examen marítimo, porque al fin y al cabo él es marino, en realidad no es eso. Lo que está haciendo es reescribir los Principia de Newton como Newton no había sido capaz de escribir, porque va a introducir igualdades, relaciones algebraicas y va a introducir operadores diferenciales que no existían en la obra de Newton. De tal manera que en la reinterpretación y la reescritura de los Principia con el lenguaje del análisis y del álgebra van a competir dos figuras brutales, Leonhard Euler, ni más ni menos, porque realmente hasta Leonhard Euler, 1752, no vamos a tener escrita en lenguaje algebraico y analítico la ley fundamental de la dinámica, con discriminación espacial en las tres direcciones, X, Y y Z, y que realmente ese va a ser el reto que va a tener el siglo XVIII. Un reto sobre todo de continentales, coger la obra de Newton y expresarla matemáticamente. Pero no es que lo diga yo, es que lo va a decir ni más ni menos que esta anécdota que todos conocéis, que nos cuenta Lagrange. Cuando Laplace le ha regalado a Napoleón, un hombre bien culto, por supuesto, que tenía otras ocupaciones como ser dueño del mundo casi, ¿no? Pero que pues en la mesilla debía tener tiempo para leer, probablemente el sistema del mundo, que tiene menos ecuaciones que la mecánica celeste, que estaba llena de ecuaciones, sea la que sea. Nos cuenta Lagrange que Napoleón convocó a Laplace y le dijo: a ver, Pierre Simon, venga usted aquí, porque habéis escrito un libro extraordinario sobre el sistema del universo, pero en él no habéis mencionado ni una sola vez al Creador. Y se cuenta que contó, que respondió: señor, es que no he necesitado esa hipótesis. Si en 1800 seguía haciendo falta esa hipótesis, es que la revolución que llamamos siglo de las luces, que había empezado en 1687, que había aterrizado en sucesivas ediciones de los Principia de Newton en el continente, había necesitado todo un siglo. Claro, en ese marco es en el que había empezado la vida de la Universidad de Caracas, un ámbito muy complicado. Pero si los planetas están de una manera o están de otra, es intrascendente en realidad ante los problemas que íbamos a tener en las dos orillas. Porque este siglo de las luces nos iba a dar, por ejemplo, la gran obra, la sistemática, la taxonomía de las especies, sucesivamente planteado en 1735, 58, en el 68, en el 88, por Linneo, donde nos pone a todas las especies, a todos los organismos ordenados, desde los organismos de menor complejidad hasta los de mayor complejidad. Y encima sitúa al hombre con los primates, pero como explicación de la obra creacional de Dios, por supuesto. Es decir, va a ir mejorando, que si las ballenas no son peces, si son, bueno, en cada edición, pero la estructura va a seguir siendo la misma. Dios nos ha creado a todas las especies de una vez por todas y para siempre, como dice el libro del Génesis. Y de una orilla irán a la otra científicos españoles,
Celestino Mutis, que ya lo hemos mencionado, que en Bogotá pues va a dedicarse también a intentar introducir la física de Newton en su cátedra. Claro, con apercibimientos de la Inquisición, como no podía ser de otra manera, claro. Y sobre todo va a dar al mundo pues un análisis, un estudio de las especies vegetales que se va a traducir y reeditar un montón de veces. A la otra orilla irá Félix de Azara, en principio sin ninguna formación científica, pero va a pasarse en lo que hoy llamaríamos Paraguay, estudiando especies vegetales y animales 20 años, porque en la admisión diplomática pues no avanzaba y se dedicó a la ciencia, y regalándonos unas obras que se van a traducir en el continente y que el propio Darwin va a reconocer que leyó y que se llevó consigo en el Beagle, porque lo que estaba proporcionando Félix de Azara también estaba anunciando algo muy importante, una visión revolucionaria que el abuelo de Darwin en su Zoonomia pues ya había de alguna manera intentado caracterizar. Quizá fuese millones de eras antes de que comenzara la historia de la humanidad, aunque sea demasiado audaz imaginárselo, que todos los animales de sangre caliente podrían haber surgido a partir de un único filamento vivo que la gran causa primera, claro, no iba a hablar de Dios, dotó de animalidad. Qué magnífica idea sobre el poder infinito del gran arquitecto, la causa de causas, los padres de los padres. A las dos orillas íbamos a tener una complicada tarea para entender esto. Y algunos intentaron explicarlos. Félix de Azara no dio los mecanismos, la explicación científica de lo que llamamos evolución. Bueno, Lamarck intentó, pero realmente hasta Darwin no se consiguió. Y claro, no hace falta que os cuente el problema que iba a haber en las dos orillas ante la recepción de la obra de Darwin. Claro, si nuestra especie venía de otra anterior, pues Adán y Eva pues no tenían por qué haber existido. Si Adán y Eva no han existido, pues no han cometido el pecado original. Y si Adán y Eva no han cometido el pecado original, es absolutamente innecesario que el Padre se encarne en el Hijo, que venga a sufrir martirio en la cruz para redimirnos de un pecado que no hemos cometido. ¡Buah! Esto es terrible. Claro, esto no es exactamente contra Dios. Porque si queremos aceptar la evolución, hay un punto de partida. Y así termina Darwin su libro. Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador. Claro, en algún punto hay que empezar. Lo mismo que en geometría, hay que empezar en el punto, en el segmento. Lo mismo que en física, hay que empezar en cantidad de masa o cantidad de materia, fuerza, etcétera. Pues aquí habrá que empezar en un instante de la no vida a la vida. Y luego ya así será, ella solita, la fuerza de la gravedad, etc. Sí, y esto, en el caso de las dos orillas, le toca a una nueva dinastía. En la orilla en la que estamos, bueno, pues parece que ya estaban las universidades y actualizarse, estar a la altura de los tiempos, pues se iba a delegar más bien en unas instituciones nuevas. Las academias militares, luego habrá de artillería, vendrá Proust y otros ilustrados franceses. Y que en el caso de la otra orilla, pues le va a corresponder a las que hay, que son las universidades. En concreto, la vuestra, la que estamos conmemorando hoy, los 300 años de su creación. Y como estáis viendo, aunque lo he contado muy deprisa, porque el tiempo estipulado es el que es, y no me quería pasar, efectivamente, en ese momento, 1521, de y para las dos orillas hay un reto. Un reto que nos ha permitido, al superarlo, llegar hoy al siglo XXI. Muchas gracias. Pues no dice la sala la audiencia que hemos tenido. Hablaba ahora con los jóvenes de la sala técnica. Más de 2 centenares de personas nos han estado siguiendo por el canal de YouTube. Esta reunión extraordinaria pues no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido de mi admirado Antonio Colino la receptividad que hemos tenido. Pero ha sido posible también precisamente porque ha habido tanto de un lado y del otro el esfuerzo por hacer algo trascendente.
En nuestra comisión académica somos ahora aproximadamente 45 integrantes académicos, pero representados acá en esta sala por todos, pero particularmente quiero mencionar a Maritza, a Pablo, a nuestro querido Alejandro y por supuesto a Jesús, quienes son fundamentales en la tarea que estamos realizando. Pero quiero destacar el apoyo que hemos tenido de Javier Pérez de Vargas, director general de la Academia, y en el equipo técnico con doña Ana Belsameda, con Elena Cantos y con este par de jóvenes que nos han hecho toda la tarea técnica, Saber Pastor y Víctor San Juan. A ellos les agradezco infinitamente la responsabilidad de montar este evento que realmente nos llena de satisfacción y realmente de preocupación luego de una conferencia para ver el tamaño del reto que tenemos ahora. Pues asumámoslo y ya es temprano para empezar. El acto ha terminado. Muchísimas gracias por haber venido. Unos ligeros comentarios. Primero, hemos necesitado 300 años para celebrar este acto, pero solamente un rey. Hemos pasado de Felipe V a Felipe VI. Hemos necesitado un Felipe para 300 años de universidad. Eso por un lado. Por otro lado, recogemos los retos que nos ha presentado el presidente Buloz. Tenemos que pensar en la colaboración, en la academia, hacer los premios. Lo hemos apuntado. Luego, la conferencia que nos has dado, que también abre muchísimas incógnitas a las dos, no a las orillas, a todas las orillas del mundo y a todo el universo, ¿no? Y luego, la rectora ha mencionado que bueno, primero me ha hecho mucha gracia, como español, que decís la UCB. Aquí diríamos la UCV. Televisión decimos TV, la ITV. Sin embargo, ya oficialmente, en español, la B y la V suenan igual, oficialmente. O sea, la Academia Española no distinguirá Valencia de Valencia, ni Barcelona de Barcelona. No existe sonido, es Valencia, Barcelona. O sea, es un fallo nuestro, nos estamos cargando el idioma, pero lo ha reconocido la Academia. Con lo cual vosotros, los españoles, digamos que sois la UCV, ¿no? La Universidad Central de la UV de Venezuela. Y hay más cosas que tenía que decir. Luego también ha dicho la rectora que la propia instalación de la Universidad de Caracas es patrimonio de la humanidad. Yo no sé si he proyectado antes el plano de que, además de otras cosas, os dejamos allí 35 ciudades en Hispanoamérica que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 35 dejamos. El Imperio Británico tiene 0. El Imperio Francés tiene 0. El Imperio Holandés, que habéis mencionado, tiene 0. Y el Imperio Alemán, 0. Nosotros, en vosotros, 35. Luego, algo bien haríamos. Además de las universidades, el cuadro que has proyectado tú, que yo también, de las universidades, es que la primera universidad en Estados Unidos se creó 100 años después. Las primeras ciudades también, mucho después. Luego, lo que nosotros hicimos allí no debió de estar tan mal. Ahora, como os habéis portado muy bien, a los que no hayáis visitado la Academia, os podemos enseñar rápidamente las instalaciones de la Academia, que es un palacio muy bonito, que tiene mucha historia. Y un poquito, en media hora o así, porque ya es tarde, os enseñamos la Academia. Y además somos el número bueno para visitar la Academia. Con que muchísimas gracias, tenemos que seguir colaborando. No voy a decir que esperemos 300 años para celebrar el 6º aniversario, 6º centenario, ¿no? Pero sabéis que estamos abiertos a colaborar en muchísimos temas y en temas monográficos, que es la energía, que es el medio ambiente. Ya hemos participado, yo participé en varias conferencias vuestras ya, ¿no? Pero que estamos dispuestos a tener muchas más y a trabajar en el diccionario. Con que muchísimas gracias, ya os enseñamos la Academia.